Esto es Inteligencia Inmobiliaria, conocimiento, análisis y visión para tomar mejores decisiones en el mundo de los bienes raíces. Bienvenido. Hola a todos y bienvenidos a Inteligencia Inmobiliaria. Somos Elsa González y Alejandro Carrera de George, tu asesoría de inversiones en bienes raíces dentro de México Service International Realty. Y el tema de hoy es un tema fundamental: cómo vender o comprar una casa de manera acertada. Porque ¿sabían ustedes que un porcentaje significativo de las operaciones en este sector no se llegan a concluir o simplemente se complican por una falta total de conocimiento? Así es, Elsa. Mucha gente no conoce bien los documentos que deben de tener y la información que debe de saber. Y es importantísimo que las tengan bien ordenadas y que las conozcan. Es correcto, porque eso les va a evitar muchísimos problemas, sanciones, fraudes, complicaciones, y por eso lo que queremos es darles esta información. Entonces, ya sea que tú deseas vender o comprar una propiedad, tú o cualquier familiar o amigo, por favor, no dejen de escuchar este programa donde les vamos a compartir consejos de vital importancia para ustedes. Nosotros hemos dividido este programa en 3 áreas: en la área legal, en la parte fiscal y en la parte financiera, para que puedan entender todo en conjunto y puedan tomar las mejores decisiones. Exactamente. Pues vamos a empezar por el área legal. Alex, ¿cuál es el documento más importante y esencial por el cual se empieza todo este proceso de venta? Por la escritura pública. Y la escritura pública es simplemente un documento que firmas ante un notario público, el cual da fe jurídica y legal del documento que firmaste. Exactamente. Y entonces, lo importante de tener este documento es que revisen que en la parte de atrás venga la inscripción del registro público de la propiedad junto con el número del folio real. ¿Por qué es importante este registro público de la propiedad, Alex? Es muy importante porque es el documento que te dice que ya eres dueño de una propiedad, que eres dueño de la propiedad que adquiriste. En el registro público de la propiedad, simplemente lo que se hace es un traslado de dominio. Es decir, se cambia de un propietario anterior a otro propietario la propiedad. Sí, y el registro público de la propiedad es fundamental porque es un organismo gubernamental en donde se registran, como su nombre lo dice, registro, todas las operaciones o toda la información de las propiedades en general de la República Mexicana. Y cada estado tiene su propio registro público de la propiedad. Y es el que, como comentó Alex hace ratito, es el que te va a dar ese soporte jurídico y legal de tu propiedad. Es decir, el gobierno ya está aceptando que tú eres el dueño y te va a dar todos los derechos y todos los actos de esa propiedad. Y la parte más importante del registro público de la propiedad es que la información es pública y te da derechos ante terceros. Eso es muy importante, por eso se llama registro público de la propiedad, Exacto. Como bien lo comentamos. Ahora, en el registro público de la propiedad, en la inscripción viene el número de folio real. Alex, ¿qué es el folio real? El folio real es el documento en donde se te asigna un número específico de tu propiedad. Y ese número es muy importante porque en el folio real se lleva todo un historial de tu propiedad desde que inició la propiedad, desde que nació tu propiedad hasta el día de hoy. Exactamente. Entonces, lo que viene siendo el folio real es que te va a describir todo el historial de la propiedad. Te va a explicar desde las características, la ubicación, la condición, quiénes han sido todos los propietarios, cómo se ha trasladado esa propiedad, si ha sido por venta, por herencia o por donación, si ha tenido gravámenes, si ha tenido créditos hipotecarios. Entonces es como la radiografía de la propiedad. Entonces, por eso es importantísimo el que tu escritura pública contenga, como comentamos, tanto el registro público de la propiedad como el número de folio real. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué es lo que nos pasa comúnmente con muchos de los clientes? Pues con muchos de los clientes nos pasa de que no cuentan con su escritura completa. Muchas veces nos entregan copias simples de la escritura, porque al firmar con el notario, ellos piensan que ya concluyeron el proceso. Sí, que ese día les entregan su copia simple y esa no es toda la escritura. Exacto, y el notario tiene que mandar a protocolizar la escritura y se tarda un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Los clientes tienen que regresar por su escritura con el notario después de 3, 4 meses para recoger su escritura completa.
Es muy importante esto porque, como comentamos, muchos de los clientes, de hecho, se van fuera de México y se les olvida que tienen que recoger su escritura completa con todos los anexos. Entonces, esta es la primera recomendación que les hacemos en el área legal. El que ustedes tengan su escritura pública completa y con estos datos, con la inscripción del registro público de la propiedad y con el número de folio real. Esa es la primera recomendación que les hacemos en el área legal. Es correcto. Ahora vamos a analizar el segundo documento más importante, que es la boleta predial. Cuéntanos un poquito qué es la boleta predial. La boleta predial, pues, es el impuesto que pagan todas las propiedades municipales y con ese dinero, pues, es lo que se supone que se hacen arreglos en general en todas las zonas donde está esa propiedad. Y aquí la boleta predial, lo que les recomendamos es que ustedes guarden las boletas en físico junto también con los pagos. No solamente guarden los pagos, sino la boleta predial, porque eso se los va a pedir el notario. Aunque el notario pueda investigar si efectivamente tienes todo pagado, el que tú tengas todas tus boletas prediales de tratar de 5 años para atrás junto con tus recibos de pago, eso ayuda muchísimo a agilizar el proceso de compraventa. Y por otro lado viene otro documento que son esenciales, los documentos de los servicios, es decir, tu pago de luz y tu pago de agua. Sí, y algo importante en los recibos de pago y de luz y de agua es que tengan el nombre del propietario, porque muchas veces tú haces el proceso de compra-venta, pero no actualizas estos recibos con el nombre del propietario. Entonces, es muy importante que, por favor, cuando ustedes ya vayan a vender, verifiquen que efectivamente los recibos, tanto de luz como agua, contengan el nombre del propietario del inmueble que se va a vender. Y adicionalmente, recientemente, te dan la oportunidad de ir a la Comisión Federal de Electricidad y puedes incluir tu registro federal de causantes en la parte posterior de tu recibo. Y esto te da certeza de que es tu propiedad. Es un documento, se vuelve mucho más. Ese es un tip muy, muy, muy interesante, Alex, el que ustedes también tengan, como comentó, en su recibo de luz, su registro federal de contribuyentes. Y algo del predial que se nos pasó a comentar, Alex, que es muy importante. Cuando ustedes compran un terreno y lo escrituran y después de varios años hacen la construcción, es muy importante que ustedes tienen que actualizar en el predial la construcción que ustedes han realizado. ¿Por qué es tan importante esto, Alex? Porque mucha gente no actualiza tanto sus construcciones o sus remodelaciones. Y tienes que concluir el trámite. El trámite es muy importante porque tienes que hacer una terminación de obra. Y esa terminación de obra se registra ante la boleta predial y ahí es en donde te actualizan el pago tanto de tu propiedad como terreno o superficie de terreno y tu propiedad como superficie de construcción. Sí, y esto es muy importante porque hemos tenido casos, ¿no? Donde ya la propiedad, al momento que se pone en venta, ya logras tener un precio muy interesante, pero por no tener, como decimos, la construcción actualizada en el predial y el notario y el comprador te lo exigen. Entonces, todo este proceso lleva su tiempo, inclusive pueden ser hasta 6 meses. Tuvimos el caso de una propiedad increíble en Malinalco, donde no tenía actualizada la construcción en el predial y eso nos llevó el proceso de presentar desde los planos, la licencia de construcción, la terminación de obra y el comprador se enfrió y desafortunadamente no se llevó a cabo la operación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se adelanten a todos estos consejos que le estamos dando porque eso les va a ayudar a que su proceso de compra-venta sea mucho más ágil y efectivamente se llegue a concretar. Es correcto, Elsa. El adelantarse es esencial. El que no se adelanta complica la transacción y la operación. Y hay que tener toda tu documentación en orden porque la documentación en orden le da confianza al comprador. Exactamente, eso es muy importante. El que tú tengas, como comentamos, estos documentos, tanto su escritura completa como tus boletas prediales actualizadas con la información, inclusive también que aparece en tu escritura, y los recibos de luz y de agua completos, esto, número 1, a ti te va a dar esa confianza que ya tienes todo en orden. 2, se va a agilizar el proceso. Y 3, le estás dando confianza al comprador, que eso es muy importante. El que el comprador sepa que tú ya tienes todo y que la propiedad está lista para venderse. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es la parte fiscal.
Cuéntanos un poquito de qué es lo más importante en la parte Pues fiscal. la parte fiscal, pues es un tema pues muy, muy complejo a veces porque básicamente saber cuántos impuestos tienes que pagar a la hora de que vas a vender tu propiedad. Y lo que hemos visto nosotros continuamente es que un gran porcentaje de los propietarios no tienen ese dato, no tienen el dato de cuáles son los impuestos que tienen que pagar. Entonces, el consejo que les damos es que ustedes se adelanten e investiguen. ¿Cómo pueden investigar este dato, Alex? Pues se pueden acercar con un asesor experto en fiscal o con un notario. En ambos casos te ayudan a hacer tu cálculo exacto de tu propiedad y de alguna manera así puedes conocer todos los deducibles que puedes hacer dentro de tu propiedad. Y esto de que te ayuda a saber esta información, también te ayuda a saber lo que puedes tú deducir. Esta información es de vital importancia para ustedes. Hoy en día, todas las propiedades que están arriba de los 700,000 UDIs, los UDIs son unidades de valor que cambian todos los días. Ahorita estamos hablando más o menos de que es una cantidad sobre 5,978,000 pesos, lo que significan estos 700,000 UDIs. Entonces, si tú estás vendiendo una propiedad arriba de esto, tú tienes el derecho a deducir esta cantidad. Bueno, eso es siempre y cuando tú puedas acreditar que has vivido en esa propiedad. ¿Y cuáles son los documentos que te ayudan a acreditar que has vivido en esa propiedad, Elsa? Pues los documentos que te ayudan a acreditar que tú las utilizas como casa habitación, número 1 es tu INE. INE donde venga la dirección completa de la propiedad. Ese es uno de los documentos importantes y esenciales. El segundo, el que tú tengas estados de cuenta bancarios o estados de cuenta departamentales o inclusive también el recibo de la luz. Entonces, estos documentos a ti te van a ayudar a que tú compruebes que utilizaste esa propiedad como uso habitacional, que esa fue tu casa donde tú viviste. Ya sea que estos comprobantes estén a tu nombre o también se permite el que estén a nombre de tu cónyuge o de los hijos en línea directa. Entonces, ya sea que estos documentos tengan tu nombre o los nombres de tus familiares en línea directa para que te puedan servir como acreditación de que tú viviste en esta propiedad. Y siempre y cuando acredites que tú vives en esa propiedad, puedes usar los UDIs, ¿no? Los UDIs de los 700,000 UDIs que estás hablando. Por eso es tan importante tener esos documentos también en orden, que vengan todos los documentos a tu nombre, conforme a tu nombre, para que puedas de alguna manera puedas comprobar que has vivido ahí. Exactamente. Y entonces estos documentos son los que te van a ayudar a poder tener el derecho de poder deducir estos 700,000 UDIs. Pero también hay otros documentos, Alex, que te ayudan a poder deducir el ISR. ¿Cuáles son estos otros documentos? Bueno, puedes deducir tu ISR, puedes deducir todos tus gastos notariales, tus avalúos físicos que hagas sobre la propiedad, inclusive puedes deducir todos los gastos de mejoras que has hecho en tu propiedad, de mejoras y arreglos adicionales de tu propiedad. Es decir, si tú hiciste remodelaciones o renovaste tu propiedad, todas esas facturas las tienes que guardar para que tú puedas utilizarlo esto como deducciones. Y les recomendamos que ahorita guarden los CFDIs, es decir, todos estos archivos en digital, porque la notaría es lo que te está pidiendo. Entonces, cualquier remodelación o cualquier mejora que le hagas a tu propiedad, guarden estas facturas, porque el día de mañana, cuando venda su propiedad, las van a utilizar. Ahora, lo más importante es que no puedes usar los UDIs si has vendido una propiedad 3 años anteriormente. Sí, ese dato es importantísimo, Alex, porque mucha gente no desconoce esta información, como lo comentamos desde el inicio, ¿no? La falta de conocimiento. Y este es un punto muy importante porque si tú, por ejemplo, tienes 2 propiedades que quieres vender, tú decides cuál es la que tiene mayor valor porque ahí en esa propiedad puedes aplicar esta deducción. Sí, entonces, te conviene planear con anticipación si vas a vender 2 o más propiedades para que puedas utilizarlo en la de mayor valor. Y si no, pues te esperas 3 años más para que puedas lograr venderlo y deducir estas 700,000 UDIs. Perfecto, Elsa. Creo que con eso queda muy claro la parte fiscal. Y ahora vamos a avanzar con la parte financiera. La parte financiera, que es la parte de los números, la parte, pues, muy interesante porque, pues, la parte financiera nos va a permitir conocer cuáles son los números de la propiedad y con eso tomar mejores decisiones a la hora que tú quieres salir a la venta de tu propiedad.
realmente cuando entiendan todo el concepto de las 3 herramientas que hemos conjuntado para que tomen sus mejores decisiones, van a poder entender más claramente a qué valor van a poder vender su propiedad y cuál va a ser su ganancia real. Sí, porque esa es, pues, ahorita la situación que continuamente nos encontramos con nuestros clientes, ¿no? A la hora de salir al mercado, ¿a qué precio es el que debo de poner mi propiedad? Es correcto. Y el primer herramienta que utilizas para poder entender el valor de tu propiedad es el avalúo físico. El avalúo físico prácticamente es un avalúo que te ayuda a entender el valor real de tu propiedad y lo hace un perito evaluador experto en la materia. Sí, y debe de estar certificado. Los peritos evaluadores siempre chequen si van a hacer este tipo de estudio, chequen que esté certificado. ¿Y cómo hacen el perito evaluador estos estudios? Bueno, lo hacen de manera física, van a la propiedad y ellos lo dividen primero el terreno, analizan el terreno, la medida del terreno, cómo son las condiciones del terreno y luego se van a la construcción, que a la construcción lo que hacen es que cuánto me cuesta construir esto hoy en día, menos la depreciación por los años que tiene y por las condiciones y luego todo lo que son las instalaciones especiales. Entonces, el perito evaluador es lo que te da el valor de lo que debe de valer esa propiedad hoy en día, de acuerdo a lo físico, de acuerdo a lo tangible. Y también toma en consideración en dónde está la propiedad y cuáles son los servicios aledaños que hay en la propiedad. Entonces, todo es un complemento para que él pueda hacer un valor real de tu propiedad y ese valor real es un indicativo muy claro de cuánto vale tu propiedad. Sí, y el segundo estudio o la segunda herramienta que nosotros recomendamos es hacer el estudio comparativo de mercado, porque hoy en día quien pone el precio es el mercado. Entonces, eso es una sugerencia que les hacemos de mucho valor, el que ustedes se pueden acercar con una inmobiliaria o con un agente inmobiliario donde les pueda realizar un estudio comparativo de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este estudio, Alex? Porque el estudio de mercado prácticamente te ayuda a comparar tu propiedad con otras propiedades similares en la zona. Entonces, tienes que saber muy bien cuando un profesional te está haciendo tu estudio de mercado, identificar que realmente estás usando propiedades que son idénticas, que tienen pues, muchas cosas en común y similares. Es correcto, tiene que ser propiedades similares a la tuya, porque muchos de los estudios comparativos que continuamente nosotros revisamos, vemos que no están comparando con las propiedades que deben de ser. Entonces, cuando ustedes hagan este estudio comparativo, por favor, chequen que sean propiedades lo más similares a los de ustedes. ¿Y por qué recomendamos que lo haga una inmobiliaria? El por qué ellos son los que conocen exactamente cómo se maneja el mercado en esa zona, cuál es la demanda, cuáles han sido los últimos precios de cierre, porque desafortunadamente en México no tenemos el registro de los valores en donde se han vendido las propiedades. Entonces, el que te acercas tú con la gente experta a la que se dedica a eso, te va a ayudar mucho a entender exactamente cómo está el mercado en la zona donde está tu propiedad. Exacto. Ya con esa herramienta puedes conocer perfectamente cuál es el valor de tu propiedad, tu valor actual de tu propiedad para que salgas al mercado y puedas vender tu propiedad. Sí, y también en el estudio comparativo, tú analizas, pues, ¿quién es mi competencia? ¿No? Porque hay muchas zonas en la Ciudad de México donde sí tenemos muchísima oferta. Entonces, pues el que tú sepas contra quién estás compitiendo, cuáles son las características de las propiedades similares, tú puedes hacer estrategias mucho más fácil analizando esta información. Entonces, por eso es tan importante hacer este estudio comparativo de mercado. Y ahora vámonos, Alex, a la tercera herramienta. La tercera herramienta es una herramienta que no es muy común, la gente no la usa muy seguido, que se llama el modelo de plusvalía, un modelo financiero de plusvalía. Y el modelo financiero de plusvalía prácticamente lo que te ayuda a entender te describe, es cuando adquiriste el valor que adquiriste tu propiedad al inicio, en tu escritura inicial, traído a un valor indexado y te da un valor de plusvalía, un valor presente. Con ese valor tú puedes saber perfectamente cuál es el valor de tu propiedad. Sí, y la información interesante de todo esto es que te puede decir si has tenido plusvalía. Exacto. ¿No? Por eso nosotros recomendamos ahorita con nuestros clientes el que realicen estos modelos financieros, porque ahí es donde van a venir todos los números, todos los datos que te van a ayudar a entender el comportamiento de tu propiedad, porque sabemos que todas las propiedades tienen ciclos.
Entonces, este documento te va a ayudar a realmente entender. Y vamos a suponer, si tu propiedad ya tienes con ella 20 años y en 20 años no has tenido una plusvalía interesante, si solamente arriba de la inflación, inclusive, Alex, hemos visto ciertas propiedades que están abajo de la inflación, pues es el momento de decir, bueno, pues yo creo que ya te conviene venderla, porque si no has tenido plusvalía en 20 años, es difícil que tengas en los siguientes años. Entonces, por eso este modelito financiero te ayuda a entender muy bien cuáles son los números de tu propiedad y ayudarte a tomar mejores decisiones. ¿Y cuál es la tercera herramienta que recomendamos en el área financiera, que últimamente pues es una herramienta que le estamos aconsejando muchísimo a nuestros clientes? La herramienta que nos hace falta mencionar es el modelo financiero de plusvalía. Y el modelo financiero de plusvalía prácticamente lo que te ayuda es a entender desde el momento que compraste tu propiedad, el precio que la adquiriste, adicionalmente la plusvalía que ha tenido en base a la indexación de la propiedad al valor actual de tu propiedad. Entonces, con eso tú puedes definir si tu propiedad tiene plusvalía o no ha tenido plusvalía en el tiempo. Y eso te ayuda a tomar decisiones. Nos ha pasado con muchos clientes que al momento que les hacemos sus modelos financieros, se dan cuenta que la propiedad, desde que ellos la compraron, vamos a suponer que han tenido 15 o 20 años, no tienen una plusvalía interesante. Inclusive hay muchas que no han tenido plusvalía, porque sabemos que todas las propiedades casi tienen su ciclo de vida. Entonces, hay propiedades que desafortunadamente no han tenido la plusvalía esperada y por lo mismo es el momento de tomar decisiones. Nosotros les aconsejamos, oye, si tu propiedad no ha tenido plusvalía en estos 15 o 20 años, pues difícilmente va a seguir teniendo plusvalía. Entonces, es el momento de vender. Es correcto. Hay que definir cuándo es el momento de vender. Y muchas veces también sucede que la gente que hereda propiedades no sabe tomar estas decisiones porque no tienen el mismo feeling o el sentimiento que el que compró la propiedad. Claro, porque tampoco la conocen. No, ellos no fueron que compraron la propiedad. Exacto. Entonces no tienen esa misma información. Y al momento que les enseñamos estos números, pues ellos dicen, no, pues sí me conviene o conservarla o venderla. Y aquí también hay un dato muy interesante, Alex, que es importante que los clientes sepan. ¿Cuánto te cuesta la propiedad? A veces la gente no se toma el tiempo de decir, ¿cuánto es lo que me cuesta mi propiedad? Claro, mantener una propiedad cuesta dinero, Elsa. Y te cuesta dinero pagar el predial anual, te cuesta dinero mantenerla. Muchas veces tienes que hacer gastos de remodelación de la propiedad o mantenerla. Sí, y los gastos, por ejemplo, los gastos de mantenimiento, ¿no? En estos edificios que tienen muchísimas amenidades, pues estos costos de mantenimiento se vuelven como rentas. Entonces, por eso este modelo financiero te ayuda a entender si has tenido plusvalía o no, cuáles son los costos, qué es lo que te cuesta mantener esa propiedad. Y una vez que ya tengas estos números, luego si quieres vender, bueno, como comentamos, cuáles son los impuestos que tienes que pagar y cuáles son también esos gastos como corretaje que también te disminuye. Entonces, eso es muy importante para que ellos puedan tomar las mejores decisiones al precio en el cual, quitándole todas estas deducciones, les va a quedar exactamente la cantidad neta en su bolsillo y con eso pueden hacer estrategias. Exacto. La estrategia más clara que puedes hacer es conjuntar estas tres herramientas que son esenciales y muy importantes para el vendedor. El vendedor sí comprende cuál es su avalúo físico de la propiedad, cuál es su estudio de mercado de su propiedad y cuál es su modelo financiero de plusvalías, puede entender en qué rango de precio debe de vender su propiedad y por qué. Sí, y muchas veces, aunque hayas hecho todos estos análisis, Alex, igual sales con el precio que debe de hacer de acuerdo a todo lo que ya se analizó. Y muchas veces aún así no hay interesados. ¿Por qué? Porque hoy en día pues seguimos en una etapa donde pues los compradores son mucho menores que la oferta que hay. Entonces ahí es cuando tú vas a tener como pues en mente todos estos números y decir, bueno, ¿hasta dónde me puedo bajar? ¿Hasta dónde realmente yo acepto bajarme? Y si no, pues entonces ves otras estrategias. Entonces, pues estos modelos financieros te ayudan a entender pues cuáles son tus números de acuerdo a tus necesidades y a tus intereses. Exacto, y puedes hacer un análisis de sensibilidad entendiendo todas estas herramientas y nosotros te sugerimos que te juntes con un experto que te ayude a no nada más a que tengas en orden tu documentación pero lo que es más importante es que te adelantes en tu parte fiscal y entiendas muy bien los números de tu propiedad, porque si tú tienes control de tus números, puedes tomar decisiones más asertivas.
Es correcto, Alex. Entonces, por eso, pues creemos que toda esta información que ahorita les hemos compartido, pues lo más importante es que ustedes les ayude a entender toda la información que deben de saber para que se adelanten. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Aquí les vamos a dejar toda nuestra información, nuestras redes sociales, nuestros correos, para que por favor nos escriban si ustedes están interesados en hacer un modelo financiero, un estudio comparativo o cualquier otro análisis o asesoría. Aquí estamos para ustedes, para apoyarlos. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias y cuiden sus patrimonios.